Espero que ustedes, queridos siervos, pastores, que vinieron de Santa Cruz, puedan esta noche, hermanos, ser bendecidos por esta porción de la palabra. Amén. Dice en el libro de 1 Samuel capítulo 14, versos 1 y luego versículos 6 hasta 15. Vamos a dar lectura todos juntos, a la voz de 3, 2 y 3. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de arma: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron: y aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras de él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, y el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Levanten sus manos. Padre amado, en esta noche te doy gracias por tu amor tan grande. Quiero esta noche, Señor, que puedas abrir el corazón de tus siervos, de este pueblo maravilloso, para que puedas, Señor, comprender lo que quieres decir a cada uno de nosotros. Señor, toca sus corazones, y si alguno, Señor, tiene falta de fe, esta noche pueda ser fortalecido. Señor, quiero pedirte también, Señor, que utilices mi boca, mi mente, mi corazón, conforme a tu voluntad, para que, Señor, pueda ser un instrumento útil delante de ti y en tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Digan amén, gloria a Dios. Tomen asiento, amados hermanos. Esta noche he titulado este mensaje: 3 cualidades para ser un líder de éxito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Primeramente quisiera recalcar el significado de la palabra cualidad. Consultado el diccionario, señala
que la cualidad es como aquel modo de ser natural que tiene una persona. O sea, quiere decir que cada persona, por la voluntad del Señor, a este mundo ha llegado con una cualidad o con varias cualidades, como vamos a ver en este pasaje bíblico, cuando Jonatán utiliza 3 cualidades. Queridos hermanos, si ustedes se trasladan a verificar el texto del capítulo 13 del mismo pasaje, versículo 5, dice así: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Abel. Si nosotros vemos este versículo, dice que, hermanos, empezaron a atacar al pueblo de Israel un gran número de los filisteos. En ese tiempo el pueblo filisteo era pues una potencia mundial, porque realmente, si nosotros analizamos, los filisteos estaban entrenados en la guerra. Recuerden el hombre más gigante que hubo, ¿qué se llamaba? Goliat. Era uno de los filisteos. Y dice la Biblia que los filisteos estaban apoderándose, conquistando varios terrenos de aquellos lugares. En esta noche, comprender este pasaje, cuando vemos este versículo, que eran 30,000 carros, 6,000 hombres, y solamente 2 jóvenes pueden derrotar. Algunos dicen que, hermano, no es cierto. Piensan que es una alegoría, piensan que es un ficticio. No puede ser, dice, a 30,000 personas que 2 hombres pueden derrotar. Pero nosotros no somos de aquellas personas que dudan de la palabra de Dios. Amén. Somos aquellos creyentes que viven la palabra del Señor cuando dicen gloria a Dios. Si la Biblia dice que si 2 jóvenes, Jonatán y su paje de armas, derrotó a los filisteos, es que es cierto. La palabra de Dios no miente, dice. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Pero ¿qué tuvo que tener? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Qué ha poseído Jonatán para derrotar a los 30,000 hombres bien armados? Imagínense, 30,000. Y dice la última parte, dice que la gente era como las arenas del mar. Imagínense, incontable. ¿Cómo podía ser que 2 jóvenes podrían atreverse a pelear con esa multitud? Jonatán tenía que tener algo. Uno, tenía fe. Digan fe. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre. Uno tenía fe. En segundo lugar, esta fe fue accionada. En tercer lugar, hermanos, Jonatán tuvo el valor o el coraje. Son 3 cualidades que vamos a observar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver, ¿qué tuvo Jonatán? ¿Pueden decir? 1, fe. Luego tuvo acción. Tercero, valor o el coraje. No se van a olvidar. Y vamos a ir desarrollando cada uno de estos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Qué será la fe? ¿Qué será la fe? La respuesta está en Hebreos 11:1. Dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Parece algo abstracto todavía este versículo. Pero yo quiero, hermanos, un poquito más aclarar qué significa la fe. Es, hermano, visualizar el futuro como una realidad.
¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Pueden repetir esta frase? La fe es visualizar el futuro como una realidad. Para eso, hermano, vamos a ver un ejemplo de un profesional. Cuando un arquitecto es contratado por cualquiera de nosotros, lo primero que va es ver el terreno donde se va a construir. ¿Sí o no, queridos hermanos? A su nombre. Hermano, toma posición. ¿Cuál lado es el este, el norte, el sur, el oeste? Hermanos, y hace un diseño mental primeramente. Luego, hermanos, ese diseño mental, esa ubicación mental, lo plasma en un papel. Pero todavía simplemente cuando ve el arquitecto cómo va a ser el edificio, simplemente está practicando una fe, plasmando en un papel. Ahora que se usa la computadora, mete la computación. Pero todavía el edificio no se puede palpar, no se puede ver con nuestros ojos. En la mente del dueño de la persona ya hay un futuro que está visualizando. Jonatán, cuando, hermanos, vio, bendito sea el Señor, los innumerables soldados de los filisteos, bendito sea Dios, dice la palabra. Jonatán dijo a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos, yo necesito una silla, pero no sé si puedo romper. Aleluya. Pero sabes, quiero demostrar. No, aquí tráigame. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. ¿Sabes? Ya les dije, la fe es visualizar el futuro como una realidad. Aquí, hermano, la realidad era el numeroso ejército de los filisteos. Con estos ojos que Dios nos ha dado a cada persona, podían ver una cantidad de personas. Cualquier persona natural podía observar, incontable. Los carros de los ejércitos de los filisteos podían ver. Pero visualizar, cuando dice Jonatán, quizá algo haga Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos, con pocos. ¿Sabes qué estaba haciendo? Hermano, cuando ha subido Jonatán encima de un cerrito, dice la Biblia que subió, van a ver ustedes, subió un cerrito y con estos ojos abiertos vio cantidad de los filisteos que hacían brillar su espada en amenaza para matarle a los judíos, a los israelitas. Pero escúcheme, hemos dicho que la fe es visualizar el futuro como una realidad. Cuando Jonatán miraba esa cantidad de personas, él ya no estaba mirando con estos ojos. ¿Sabes? Miraba cerrando los ojos la mano poderosa del Todopoderoso. Que para esa mano poderosa de Dios, aleluya, bendito sea el Señor, no eran nada esas personas, porque para Dios todo es posible. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Cuando una persona está bien con Dios, visualiza la mano poderosa del Señor, en los problemas nada es. Pero si uno pierde el amparo y la fe en Dios, entonces temblará como su padre, que era Saúl. Lean el capítulo 13, versículo 6. Miren,
Saúl, el padre de Jonatán, estaba temblando de miedo. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Aleluya. ¿Por qué estaba temblando? ¿De frío? Digan a ver, pastores, ¿por qué estaba temblando? ¿Alguna vez usted ha temblado? ¿Por qué temblaste? De frío. O para declararse a la muchacha. ¿Cuántos hombres han temblado? ¿Se acuerdan? Bendito sea el Señor. Algunos han mordido hasta pañuelo para declararse. En una ocasión, gracias. Hermano, mire lo que pasó. Les voy a contar, pastores. Yo estoy en medio de los cielos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Cuando yo tenía 27 años, hermanos, temblé de miedo. Ahora ya tengo 54. 27 años, un jovencito predicador. Fui invitado para que predicara el domingo de Pascua de Resurrección. Me llegó la carta de Oruro faltando 2 meses. Y yo conocía en Oruro pastores, como por ejemplo, se llamaba el doctor Orlando Miranda, era juez de partido allá en Oruro, pero pastor al mismo tiempo. Yo a los 27 años, un pastor principiante, ¿qué podía predicar a la iglesia bautista? Que ellos se caracterizan siempre de ser pastores muy homiléticos. ¿Ya? Hay varios libros de las iglesias, de los pastores bautistas. Me sentía así pequeñito. Mire, hermano pastor, les voy a contar, quizá alguna vez te pasa, pastor, eso. Pero miren cómo Dios está bueno. Llegó la Semana Santa. Yo, hermanos, por mí no quería predicar. Me sentía tan chiquitito, cobarde. Estaba temblando como Saúl. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre, aleluya. Y en la mañana del domingo de resurrección, yo quería que llueva, por lo menos, para no predicar. Imagínense, a tal punto llegué, les hablo delante del Señor. Me sentía tan cobarde. Pero para mi sorpresa, a las 3 de la mañana, donde estaba alojado, ya había bandas, músicos, pinquilladas, tarqueadas, no sé. Pero hermano, mire, cuando llegué al Teatro Aire Libre de Oruro, anoche venía con un abrigo grande. Siempre me gusta usar abrigos grandes. Se sacudía mi abrigo así. Y los pastores no sabían por qué se estaba sacudiendo, estaba temblando. Aleluya. Aleluya, Señor. Y un pastor se acerca y me dice, un pastor se llama Florencio Rodríguez, un consiervo, y me dice, pastor, estoy enfermo, me dice. No, no estoy enfermo, agárrame que me caigo. Estoy temblando de miedo. Pastor, me dice, el Espíritu de Jehová está sobre ti. No tiemble más, que el poder de Dios vendrá sobre ti. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Pasó una experiencia muy linda que nunca voy a olvidar. Pastores, cuando alguna vez te sientes así, que Dios está contigo. Tú no pecaste como Saúl, no abandonaste a Dios. Dios está con nosotros. Cuando subí a la plataforma, ¿sabe qué pasó? Un jovencito de 27 años. ¿Sabes, hermano? Subí, estaba todavía temblando,
Pero hermanos, cuando llegué a la plataforma, sí, encima de la plataforma, me sentí un tigre. Aleluya. No sé, hermanos, un león. Cuando estaba predicando he visto a los pastores alabando y otros llorando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A su nombre. Cuando uno pierde la fe, peca contra Dios, como Saúl temblará. Pero cuando, como Jonatán, el siervo del Señor, tiene visualizado en la mano poderosa del Señor, no hay temor alguno. Porque Dios peleará por nosotros. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. En una ocasión había un siervo del Señor que se llamaba Guillermo Carey. Él vivió en 1834. Este muchacho creyente se casó a sus 20 años, teniendo su profesión muy modesta, un artesano. 20 años. Miren cómo soñaba. Este zapatero, mientras clavaba en su rodilla los clavos, las chatuelas del zapato, un día empezó a soñar Guillermo Carey. ¿Cuántos siervos han leído biografía de este siervo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice que, hermanos, clavó un mapa del mundo y de repente este inglés clavó su dedo en el lugar de China. Y decía, cada mañana que entraba a trabajar, clavar los zapatos, decía: yo voy a predicar en China. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cada mañana decía: yo voy a predicar. Y su esposa, también joven, se mataba a carcajadas de risa. Pobre zapatero. Y su suegro, todavía que era creyente, también se burlaba. ¿Con qué pasaje tú vas a ir a China? Tú no sabes hablar chino. Mire, hermano, los obstáculos que se presentaban para este joven. Pero es que él estaba mirando por fe. Estaba visualizando, cerrando los ojos, que él estaba predicando en China. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Y un día, hermanos, por fe emprendió el viaje, dice Guillermo Carey, a las orillas del océano. Nadie le ha despedido. Simplemente, hermanos, había unos cuantos muchachos ahí jugando en la orilla del mar. Nadie le da importancia, ni un perro ladró. Se embarcó, dice, en el barco. Durante 4 meses viajó de Europa hasta el Asia. En los 4 meses en el barco ya había aprendido idioma chino. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Tener fe es visualizar el futuro. Dice, hermanos, Guillermo Carey, que allí, hermanos, hizo cortar hizo crecer, hermanos, su cabellera, como los chinos. Hizo arreglar sus ojitos. Se ha vestido, hermanos, como el chino. Tan grande fue el impacto de Guillermo Carey. Dice, cuando murió, casi toda China lloró y pusieron a Miria hasta sus banderas cuando murió. Pero cuando murió, no solamente hablaba inglés el chino, habló 30 idiomas, hablaba con facilidad y escribía. Bendito sea el nombre del Señor. Fue, hermanos, Guillermo Carey quien tradujo la Biblia al chino. Y hasta hoy, hermano, esa Biblia permanece allá. Yo te pregunto esta noche, ¿cómo está tu fe? ¿Estás visualizando? Aleluya. Mi congregación, bendito sea el Señor, un poquito voy a alabarme. Amén. Nació en mi hogar
cuando yo tenía 26 años, más o menos. Aquí están algunos hermanos. ¿Ya? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Yo quería ser predicador. Estaba visualizando el futuro como una realidad. ¿Sabes? Un día me preparé el mensaje. Me entrené en el espejo del ropero. Así voy a predicar. Aleluya. Recuerden, pastores, subir aquí arriba es boxear con Satanás. ¿Sí o no? O bien, hermano, te derrota, o bien lo ganas al diablo. Bendito sea el Señor, pero cuando confiamos a Cristo, Cristo ya nos lo dio la victoria anticipada. ¡Aleluya! Mire, hermano, si no, yo no tenía creyente. Estaba sentado mi esposa, mi madre y mi hermana mayor, y a veces no llegaban puntual, y yo preparaba el mensaje para predicar. Pero fue, hermanos, traigan nomás la silla. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo que, hermano, tenía 3 creyentes: mi esposa, mi mamá, mi hermana. Yo tocaba, no soy músico, hasta ahora no puedo. Compré acordeón, órgano, guitarra, pero no soy músico. Pero esa vez, como no había un hermano que tocaba, no había quien recoge la ofrenda. Yo era, hermanos, el pastor que tocaba la guitarra. No sé qué cosa tocaba, dónde pisaba, pero rascaba así. Recogía la ofrenda de mi esposa, de mi mamá. No tenía creyente, pero visualizaba el futuro. Quería predicar en Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Chapare. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y un día, hermanos, me preparé un mensaje para predicar, hermanos, por lo menos a algún alma que entrara. Estaba sobre la calle. Aleluya. No había, ni mi esposa llegó, pastor. Hermano, hora es hora, como dijo Napoleón. Es hora de empezar el culto. No había gente, pero saqué mi sangre. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Porque leí una anécdota. Dice que un predicador había predicado. Yo, hermano, sabía eso. Y me estaba loqueando. En el nombre del Señor te arrepientes, maldito. Aleluya. Borracho, idólatra, fornicario, arrepiéntate. Unos 2 jóvenes, miren. 2 jóvenes miraron eso cuando estaba loqueando al saco. ¿Se dan cuenta? ¡Aleluya! Y, hermanos, 2 jóvenes pasaban por la calle y seguramente por la curiosidad entraron, hermanos, a mirar, se sentaron. Hermano, ya no predicaba al saco, sino pasé a los jóvenes a predicar y se entregaron a Cristo. Jesús, 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 pueden decir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Tener fe es visualizar el futuro. Aleluya. Los pastores hoy día nunca se sienten menos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Muchos pastores he visto desanimarse en la puerta cuando no llega la gente, no empezar el culto. Bendito sea el Señor, aleluya. Hermanos, en el culto hay ángeles que alaban al Señor, que honran a Dios, que glorifican al Señor, aleluya. Predique por fe, adelante por fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y a su nombre, gloria a Dios. Tener fe también es ser optimista. Digan optimista. Lo contrario del optimista, ¿qué es? Pesimista. Aleluya. En el libro de Samuel, capítulo 14, verso 6, hermano, podemos ver, mira, dice, lo que dice Jonatán. Ven pues, dice, ¿no? Dijo pues Jonatán a su pajedero, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil
es la palabra. Aleluya. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Jonatán fue optimista o no fue optimista? ¿Cómo puede ser a 30,000 derrotas? No es difícil. Hoy ven a ver, ñato, vamos a pelear. No es difícil. Es ser optimista. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. A su nombre, gloria a Dios, aleluya. Ser optimista es ser como las aves. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo tengo muchas iglesias en Chapare, no muchos en las ciudades. He sembrado en cada pueblo en Chapare. Cada iglesia, Sinuta, Terazama, San Pedro, todo hasta casi llegar a Santa Cruz. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Y cuando yo voy a visitar a Chapare, también observo gigantescos árboles, no sé cuántos metros, quizás, hermanos, 5 pisos, 6 pisos, grandes árboles. Pero, hermanos, es sorprendente ahí arriba que los aves cantan tan hermoso. ¿Sí o no? Y yo a veces me pongo a pensar, si estuviera ahí arriba, estaría de miedo agarrándome de las ramas. Ay, cuidado, me caiga hacia abajo, reviente mis estómagos como Judas ahí. Pero las aves cantan al Señor, alaban a Dios. ¿Sabe por qué? Y no, hermanos, no duden, no piensen, hermanos, que hay también ventarrones terribles allá, hasta hacen caer a los árboles allá en Trópico, en Santa Cruz. Arrancan de raíz el viento. ¿Es así? No, hermanos, de Santa Cruz. Pero los aves ni siquiera dan importancia que haya viento, que haya, hermano, movimiento de los árboles. ¿Sabes, hermano, por qué? Porque ellos confían en sus alas. Los hombres que confiamos, aleluya, tenemos que aventurarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Un día, en Oruro, había una señora muy pobre. Tenía 2 hijos flojos que no querían trabajar, casi jóvenes. Escuchó este mensaje. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hay muchas personas que quieren, hermano, tener plata, auto, casa, pero se ahogan en un vaso de agua, como se dice. Ahí están, hermanos, amarrados, no salen a la calle. ¿De dónde viene la plata? Nada. Escuchó, hermanos, este mensaje y se aventuró la señora. ¿Sabes qué ha hecho? ¿Hasta cuándo yo voy a ser pobre? No tengo plata para pagar alquiler, ni para luz, ni para agua. Y aquí los chicos tampoco estudian, pobres, sin zapatos. Voy a aventurarme, dijo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hoy día voy a salir de mi pobreza. Entonces dice que fue a la carnicería de la esquina. Le dijo a la señora carnicera: por favor, présteme 2 kilitos de carne molida. Voy a salir de la pobreza. Y la señora carnicera le miró con mucha pena. Pobre señora, está loca, loca. A su nombre. Y la señora le preguntó: ¿dónde vas a vender? En la puerta de ahí, de mi casa, donde estoy viendo como inquilino. Peor fue la sorpresa para la señora. Miren, el perro anda ahí, pobre señora, ¿quién le va a comprar? Pero, hermanos, se aventuró. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, gloria a Dios. Preparó su silpancho en la noche y un anafre viejo de querosén. Hermanos, sacó ahí la puertita y empezó a bombear fuerte. Y la gente empezó, como estaba ardiendo el anafre con fuerza, con ruido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosa? El agua se ha plantado. ¿Qué cosa? No, la pobre señora ahí está cocinando, esa pobre que no puede pagar alquiler, los hijos pobres que tiene. Sabrá cocinar, decía un vecino. A ver, ven, esposa, vamos a ver, probar su silpancho, sabe cocinar. Mi
hermanos, dice que acabó esos kilos de carne en un rato. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¡A su nombre! Salió de su pobreza, se aventuró. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Digan gloria a Dios, aleluya. Tenemos que aventurarnos. ¿Cuántos hombres, hermanos, se ahogan ahí en la pobreza? Dicen, no tengo plata, no puedo. Hermanos, en la universidad he visto, había mis compañeros que podían hacer, hermanos, una buena exposición, pero no se han aventurado. Eran cobardes, pesimistas. Cuando, hermanos, estaban adelante, se escondían detrás de otro compañero. Hermanos, temblaban ahí como yo temblaba allá en Oruro. Hermano, era triste de esos chicos. ¡Aleluya! Queridos hermanos, Dios nos ha dado la fortaleza de lo alto. Dios está con nosotros. Tenemos que aventurarnos como Jonatán. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Tener fe también es publicar o hablar la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si yo tengo fe, debo pronunciar. Jonatán dice, hermanos, mira a su paje de armas. Dicen, hermanos, en el 14 ahí. Dice, dijo pues Jonatán, pronunció, habló, aleluya. Ustedes saben, hermanos, en el libro de Génesis, la palabra de Dios dice que Dios habló y fue hecho las cosas. Amén. Digan gloria a Dios, aleluya. Hermano, tenemos que hablar la fe. Aleluya. Jonatán dijo a su paje de armas, el que vestía, el que ponía las botas, alcanzaba la espada. Dijo, bien, te voy a compartir, hay algo en mí, y te voy a avisar. Vamos a pelear, ganemos a esa gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre, gloria a Dios. En el libro de Marcos 11:23 dice, lo que digas, lo que dices, será hecho. Tenemos que pronunciar la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y a su nombre, gloria a Dios. Miren, hermanos, Jesús en una ocasión le mandó a los leprosos. En ese momento no estaban sanos, no estaban curados, hermanos, de su enfermedad. Pero Jesús le dijo, a medida que vayas caminando, tú vas a ser sano. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Me imagino, hermanos, esos leprosos han ido caminando. Estoy sano, estoy sano, estoy sano. Y a medida que caminaban, fueron sanados. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hoy día hay muchas personas que no se sanan, porque primeramente quieren ver el milagro. Que este hermano curado completamente de su cuerpo, no se sanan. Hay que proclamar por fe que estoy sano. ¡Aleluya! Tenemos que hablar, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Me gusta, hermanos, en el libro de Génesis cuando habla de Abraham. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Abraham, hermanos, en un principio tenía este nombre, Abraham, que significaba padre enaltecido. Pero Dios le cambió con otro nombre, Abraham, que significa padre de la multitud. ¿Sabes cuándo ha recibido este nombre, Abraham? Hermanos, Abraham no ha escondido ese nombre. ¿Sabes? Él empezó a publicar, se subía, hermanos, a los cerros. Yo soy Abraham, padre de multitudes. Pero la gente se ría, pobre viejito, le falta 1 año para 100 años, está temblando, canoso, jorobado. Su mujer 90. Mire este loquito. Pero hermanos, Abraham creía en la mano poderosa del Señor y pronunciaba por fe que ya no se llamaba Abraham, sino Abraham. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Esta noche tienes que pronunciar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Yo les voy a contar una experiencia. ¿Cómo recibí el Espíritu Santo? Yo anhelaba
A los 6 meses ya me bauticé en agua. A los 8 meses ya era maestro de los adultos, imagínense. Un año más, mira el pastor, imagínense, un chango, muchacho. Quería el Espíritu Santo. Los hermanos que querían, hermanos, o tenían el Espíritu Santo, me contaban que era algo lindo, precioso, bello. Corrían, hermanos, al culto. Yo, hermano, no podía recibir el Espíritu Santo. Iba, hermanos, al bosque, se iba a ayunar. Iba a los cerros para recibir, hermano, el Espíritu Santo. No había. Buscaba por todo lugar. Pero una noche, un hermano se llamaba Florencio, un amigo y hermano en Cristo. Cuando yo lloraba, Espíritu Santo, ¿dónde estás? Hermano, cuando escucho ¿dónde estás?, por poco me dio un lapo en la boca. ¿Sabes qué me dijo? ¡Cállese, Manuel! Solamente pronuncie que el Espíritu Santo está sobre ti y ahora recibes. ¡Aleluya! En ese momento, cuando pronunció, un fuego poderoso entró por mi cabeza, traspasó los pies, aleluya, y empecé a hablar en nuevas lenguas. El poder de Dios había estado tan cerca de mí, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya? Hermano, muchas veces nosotros no pronunciamos de manera positiva. Tener fe es pronunciar palabras positivas. Se puede. Dios te sana. Mi familia es salva. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Mire, hermanos, yo tenía una familia muy, hermanos, muy folclóricos. Mis primos tenían su local allí en el PTJ o Felixé, ahora que es al frente de la tienda de las primas. Todos bailaban. Moreno, Cuyagua, Llamerada, todos. Pero yo, hermanos, proclamé, hablé, hermano, durante más de 10 años, que Dios va a salvar mi familia. Aleluya. Cerrando mis ojos, miraba que mis primos, mi familia estaba sentado, aleluya, en la iglesia, alabando al papito lindo, aleluya. Y creí en mi corazón que algún día va a llegar. De pronto una de mis primas se enfermó, se llamaba Jesús, aleluya. Y esta mi hermana Jesús, prima, me llama y me dice: Manuel, mire, estoy enferma, quiero que vengas a visitar, aleluya. Y yo corrí, hermanos, a visitar. Entonces, hermano, yo hablé del Señor. Ella, como era mayor, hermano, respetada, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué debo hacer yo para sanarme? Tienes que venir a la iglesia con toda la familia. Pronuncié por fe. ¿Sabes? Un domingo, 25 de mis primos estaban de rodillas delante del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A su nombre, gloria a Dios, aleluya. Pero no es suficiente, hermanos, la fe de Jonatán para ganar a los filisteos. Necesitaba accionar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En el capítulo 14, versículo 6 dice la palabra del Señor, la última parte. Dice: ven, aleluya. Esta palabra significa acción. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Versículo 8 dice: dijo entonces Jonatán, vamos. Significa acción. En el versículo 13 dice: subió Jonatán trepando con sus manos en sus pies. Esto significa acción. El apóstol Santiago dice: la fe sin obra es muerta. Aleluya. Cuidado, usted diga: esta noche el pastor ha predicado de visualizar el futuro, y mañana yo voy a dormir todo el día para tener la plata, voy a visualizar la plata. No. Aleluya. Si tú estás buscando un ingreso económico, aunque tengas fe, si no tienes acción, no tendrás plata. La palabra acción significa, hermanos, movimiento, esfuerzo, sudor.
¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. A su nombre. Mire, Jonatán, cuando visualizó ganar a los filisteos, él no estaba sentado tranquilo. No estaba, hermano, rascándose las costillas. No estaba jugando fútbol. Hermano, él se esforzó. Empezó a sudar. Subió, dice, trepó a la montaña. Ven, vamos, accionaremos, dijo a su paje de armas. Hoy día, hermano, la fe de muchos no se hace realidad porque, hermanos, no accionan, hermanos, en el nombre del Señor conforme a la fe que el Señor puso en su corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, estos ampollas, estos foquitos, ¿quién ha inventado? ¿Quién ha hecho? ¿Cayó del cielo? ¿Sabes? Un inglés, un norteamericano, más bien dicho, se llama Thomas Edison, un físico. ¿Sabes? Para lograr esta ampollita que parece tan simple, ahora que cuesta unos 50, 2 bolivianitos. Aleluya. Un día este físico norteamericano le ha prometido frente al presidente de Estados Unidos: de aquí 3 años dejaré alumbrado toda la ciudad. Y por poco se ha quedado el presidente. Pero para lograr no ha sido tan fácil. Tenía que accionar, probar, hermanos, esforzarse, sudar. ¿Sabes cuántas veces? 193 veces, hermanos, se esforzó para lograr esta ampollita. Aleluya. Pero ¿saben de quién aprendió? Lograr el éxito, lograr triunfar, accionar, seguir accionando. Un día, cuando estaba en 192, escuchen, en 193, hermano, acciones, esfuerzos logró esta ampolla. Cuando estaba en 192, estaba totalmente exhausto, cansado el hombre, echado en su cama. Pensaba: ¿cómo le alumbro? Porque le he prometido al presidente alumbrar toda la ciudad. Hermano, cuando estaba mirando al techo de su casa, bajó una pequeña arañita. Bajó. ¿Has visto alguna vez en tu casa hay arañas? En mi casa hay arañas. A su nombre, gloria. Mire, hermanos, qué enseñanza ha recibido Tomás Edison. Cuando bajó, dice, hermanos, la arañita baja. Y luego, para subir, hace un esfuerzo. ¿Han visto? Otra vez cae. Hermano, él se comparó con esa pequeña arañita y dijo: él soy, esa arañita soy. A ver qué hace, ¿logra o no logra? La arañita logró subir vuelta allá arriba. Él dijo: yo soy más grande que esa araña, yo debo lograr. Y logró, hermanos, alumbrar el mundo. A su nombre. Hay una cosa muy linda que voy a decir. ¿Sabes, hermano? Quizás estás orando por muchas cosas, no sé, por plata, por el estudio. Algunos jóvenes oran, hermanos, por la esposa, por el esposo. No sé qué estarás pidiendo al Señor. Cada uno en particular sabe en su corazón qué está pidiendo. Y quiero decir que Dios ya te ha respondido. Falta solamente que acciones. Y vamos a leer para eso en el libro de Éxodo, capítulo 14. Mire lo que dice la Biblia. Capítulo 14, versículo 15 y 16. Leamos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aquí Moisés, hermano, ¿qué había recibido? Había recibido un bastón, una vara. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Sí o no? Dios ya ha dicho: tú vas a hacer milagro con esta vara. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Está en tus manos hacer milagros. Pero
Moisés cuando se ve en dificultades, veniendo a los filisteos, a los egipcios de atrás, persiguiéndoles, el mar por delante, el desierto por otro lado, se arrodilla y dice: Dios mío, sálvame. Y Dios le golpea: oye, ñato, a su nombre. Oye, ñato, desperta a ver. Ya te he escuchado, es cuestión de accionar. Levanta tu vara y golpea nomás al mar y vas a ver el milagro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A su nombre, aleluya. Es cuestión de poner, hermanos, en movimiento. Aleluya. Pero lo más interesante de accionar está en 1 Samuel capítulo 1 versículo 17. Mire, hermano, aquí vamos a ver. Gloria al Señor. Vamos a dar lectura a 1 Samuel capítulo 1 versículo 17 a 19. Dice así: Elí respondió y dijo: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Amén. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Mira, atención. ¿Saben ustedes? Ana tenía su rival que la irritaba, se llamaba Penina. Ella no podía tener hijo. Su esposa había dicho: ¿por qué lloras? Te voy a dar carne más grande. Pero no estaba llorando de carne, de chiche, no estaba llorando, sino de un hijo. Quería un milagro. Y cuando ella, hermanos, oró un día en el altar, hermanos, el sacerdote Elí le dijo: que Jehová te otorgue lo que has pedido. Amén. En ese momento, cuando el sacerdote pronunció, empezó, hermanos, a desatarse, hermanos, su esterilidad en su matriz. Aleluya. Pero no estaba el niño, no estaba el Samuelito. ¿Sí o no estaba? ¿Se entró o no se entró? ¡No! Se estaba listo, estaba ya, hermanos, sanita la mujer. Pero esta dice que se fueron a Ramá, a su casa, estaban caminando, cuidando a las ovejitas, las vaquitas, durmiendo en las noches. Y una noche la Ana se acuerda. Mire, aleluya. Oye, el Cana viejito, dice, a su nombre, viejito, dice: mire, a ver, ven a ver. Hace un tiempo atrás, hace meses atrás, Dios ya me ha sanado mi matriz. Ahora yo puedo concebir un hijo. Ven a ver, el Cana, accionaremos. Mire, hermano, mire, ¿comprendes esto? Dios ya ha hecho muchos milagros, pero falta accionar. Muchos pastores, hermano, ni siquiera se mueven para visitar, ni oran, ni esfuerzan, hermanos, para elaborar su mensaje. No accionan. ¿Tendrá hartas almas? Acciona pues, ñato, acciona. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí andamos, ¿no? Le conozco desde pequeñito. Él ya estaba aprendiendo música. Se lo traen aquí, ¿no? Pero me alegro que está en la iglesia ferviente. Hermanos, Dios pone el deseo de tocar, de alabar al Señor. Pero ellos tienen que accionar. Digan, a ver, ellos tienen que accionar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya.
Si no accionas, terminarás soñando. Quiero ser músico. Accionar, si no terminarás soñando. Dinosaurio. Quiero esposa. Declarate, si no terminarás, morirás soñando esposa. Pastores, aleluya. ¿Quieres ser, hermano, un pastor de éxito? Consagrate, soñar, aleluya. Pero accionar. Por último, Jonatán tenía el valor o el coraje. ¿Qué es el coraje? Cuando decimos valor, estamos señalando a esa cualidad de la mente que capacita a los hombres a enfrentarse con peligros y dificultades con firmeza, sin temor ni depresión en su espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Coraje. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Jonatán, hermanos, el que tenía coraje, el valor. ¿Cómo podía ir a pelear a 30,000 a la gente, hermano, que era innumerable, como las hormigas, como la arena, dice? ¿Se necesita valor o no se necesita valor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A su nombre, aleluya. Pero lo más interesante es, hermano, que Jonatán no ha esperado que los filisteos le ataquen. Él fue a atacar 2 muchachos. A ver, ven, pastor, tú. Aleluya, venga, venga. ¿Cuánto dice gloria a Dios? 2 flaquitos a 30,000, hermanos, erguidos su pecho. Saca tu pecho, oye. Amén. Mire, hermanos, eso es valor. No deprimirse, no sentirse pequeño. Los bolivianos a veces somos así. Qué bien veniste, pastor de Chile. ¿Cuánto dice gloria a Dios a predicarnos? Los bolivianos aymaristas. Chuño nomás comemos. Somos negritos. ¡Aleluya! Bolivianos, nuestro Dios es grande. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! ¿Quién te ha dicho que te vayas? Venga aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Mire, hermanos, los 2 flaquitos con los pechos erguidos caminando. ¿Ganamos esos 30,000? Amén, amén. Ganamos, dime. Ganamos. ¿Cómo? Un par comidos. Vamos, caminando. Atacamos. Ese es valor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos hombres esconden el ser cristiano? Soy hermanito con mi sapo aquí abajo, nomás voy a estar así. No quieren ser dirigentes del sindicato. Dios me ha honrado a mí, hermanos, ser hermano de la FUL, del consejero de la universidad. ¿Sabe, hermano? Es bonito decirle, aleluya, ay, qué lindo es, aleluya. Besitos para aquí, chotras. Pero, hermanos, ¿sabes dónde se demuestra el valor? Cuando estás frente a la multitud de los incrédulos. Amén. Aleluya. Diga gloria a Dios. ¿Cómo estás en la universidad, joven, señorita? ¿Das testimonio? ¿Te identificas como evangélico o te escondes bajo tu caparazón ahí? ¿Cómo es? ¿Cómo estás en tu zona? ¿Estás como evangélico? ¿Andas con la Biblia? Mire, cuando yo no tenía, hermanos, el Espíritu Santo, ¿sabes? Era tan cobarde. Mira, venía, hermanos, tenía unos 3 meses de creyente. Y, hermanos, yo era el que bailaba el chute, los carnavales. A las cholitas, hermanos, hacía bailar dando vueltitas, así, no dando las vueltitas, más vueltitas. Su polera se caía. A tal punto. Pero, hermano, ¿qué va a decir la gente ahora? Soy evangélico del comparsa del marismo mundial. Hermano, era tan cobarde que venía así con la Biblia a la iglesia. Hermanos, no tenía el Espíritu Santo.
Por eso dice, poder vendrá sobre vosotros. Aleluya. Diga gloria a Dios, aleluya. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, estaba sobre Jonatán, sobre los profetas, pero ahora el poder de Dios está en nosotros, adentro. Diga gloria a Dios, aleluya. El valor es, hermano, ir con pecho erguido, identificarse como cristiano, ser evangélico. Diga gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Mire, hermanos, es interesante notar el valor de Jonatán. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Atacar dos ñatos, dos muchachos a 30,000. ¿Es tener valor o no? Amén. Y todavía decir, quizá, si morimos bien, pues, pero peleando morimos. Quizá Dios haga algo por nosotros, pero vamos, probaremos. Este es un valor incomparable. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre, gloria a Dios. Valor también es cantar como Pablo y Silas en la cárcel, en medio de las tribulaciones. ¿Cuántos cristianos hoy día se lamentan de las pruebas, verdad? Como una cosa extraña, dice el apóstol. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Si todos los cristianos pasamos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Mira ahí, hermanitos, que yo he visto. Porque, hermanos, un hermanito no le saluda, se va de la iglesia. Le saca la lengua, se va de la iglesia. ¿Qué sería como Pablo y Pedro cuando fueran azotados? Dice Pablo, 40 azotes menos 1, 39 azotes en la espalda desnuda. Pero estos hombres tenían valor, aleluya. En cárcel, hermanos, ¿qué hacían? Oraban a medianoche y cantaban alabanzas al Señor. Valor es cantar a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya? Tener valor es como ser Jonatán y Pablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya? Pero Dios no demanda un valor cualquiera, sino Dios demanda un valor de alta calidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué un valor de alta calidad? Porque, hermano, dice el apóstol Pedro, que el león rugiente, Satanás, anda alrededor de nosotros a quien devorar. Hermanos, Satanás siempre está rondando delante de nosotros. En otras palabras, el valor del cristiano, hermano, debe superar al valor de Satanás, que tiene la experiencia de miles de años. Aleluya. Con esto termino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, hermanos, en el año 1864, 1871, en Bolivia tuvimos un gobernante ignorante que se llamaba Mariano Melgarejo. Es bien anecdótico, ¿no? De este Melgarejo, sus palabritas. En una ocasión, dice Plaza Morillo, ya estaba leyendo el periódico, no, pero estaba agarrando al revés, hacía pues el alarde de leer. A su nombre, gloria a Dios. Se hacía, hermanos, el que sabía leer, y para cada pregunta tenía siempre una respuesta. Estaba al revés leyendo, ahí dice, con sus pies cruzados, así leyendo. Y se da cuenta, mira, era así leía. Leía así. Y un soldado del cuartel sabía leer. Mi general, dice, no, estás leyendo, estás agarrando el periódico al revés. ¿Y sabes su salida cómo es? El que sabe leer, lee de cualquier manera. Pero, hermano, mire, querido hermano, era presidente general.
Tú que sabes leer, es bachiller universitario, ya debías ser mariscal vos. A su nombre. Mira, tan ignorante era. Mato Grosso, Brasil. Van a ver, hermano, el mapa, el dedo del Melgarejo. Dice que los diplomáticos brasileños bolivianos discutían el mapa, ¿no? Un mapa chiquitito así, dibujadito en un papelcito ahí. De aquí es, de aquí es, de aquí. Entra Melgarejo y dice, ¿por qué pelean tanto? ¿Qué tamaño simple? A ver, pon un dedo ahí, déjalo ahí, listo, solucionar el problema. Pero miles de kilómetros le entregan. Pero ¿por qué era presidente? ¿Por qué era general? Tenía valor. Nunca, hermano, se sentía menos de otro soldado ni de otro profesional. Imagínense, Melgarejo, hay que aprender. ¿Cuánto más los cristianos teniendo un Dios gigante y poderoso? ¡A su nombre! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Cuenta la historia, hermanos, que Melgarejo estaba con su doña Juana. Tenía una señora de pollera, su amante. Mientras el Tatabelso, otro bandido militar atrevido, le dio un golpe de estado mientras estaba abrazando a doña Juana. Estaba, dice, ¿sabes dónde? En las pampas de Oruro, con su caballo Melgarejo, con la doña Juana. Cuando supo que el Melgarejo había dado golpe, porque al día siguiente dice, oh, imagina, ahora hay flota, se llega en 2 horas a Oruro, 3 horas, pero a pie, ¿cómo se encaminaba? No se llegaba de noche a la mañana. Cuando dice que supo Melgarejo que había dado golpe, Belso, Tatabelso se llamaba, dice que la plaza Morillo estaba lleno. Todos proclamaban, Belso vive, Belso vive, Belso presidente, Tatabelso, todo. Pero hermanos, Melgarejo tenía valor, coraje. No tenía miedo a la muerte. Hay que aprender de esos hombres, los cristianos. A su nombre. Dice que rasuró su barba porque tenía barba. Hermano, sacó su chaqueta de general, dejó su doña Juana y puso un revólver aquí adentro. Y hermanos, mientras en la plaza Morillo decían, ¡viva Belso! ¡Viva! La gente ardía para que salga del balcón y diga, Belso, aquí yo presidente. Melgarejo se fue con doña Juana. ¿Sí? Escucha, a ver, escucha. Cuando hermano hacía así, el Melgarejo sin barba, hermanos, ha simulado ser cualquier otra personita, con un luchito, se entró al palacio, hermanos, con un revólver. Y el Melgarejo saca su gorro y, ¿sabes?, reconoce el Tatabelso y le dice, este pobre ignorante ahora viene a pedirme trabajo. ¿Quieres trabajito? ¿Embajada? ¿Qué cosa quieres? ¿Cómo? Aquí está la embajada, ¡pam, pam! 3 tiros al suelo. Dice la historia, sube al balcón, ¡viva Belso! La gente no sabía que adentro habían matado el mismo Melgarejo. Sube al balcón, la gente dice, ¡viva Belso! El hermano sin barba sale el Melgarejo y dice, Belso ha muerto, ¿ahora quién vive? Melgarejo vive. Valor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En 2 Timoteo 1:7 dice, hermanos, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de poder. Digan gloria a Dios, aleluya. Nuestros objetivos serán una realidad si usamos y aplicamos las 3 cualidades que utilizó Jonatán. Esta noche tú debes aplicar esas 3 cualidades de Jonatán: fe, acción y valor. Diga gracias, Marasayari. Levanta esas manos, que la unción, el fuego de Dios va a caer sobre ti. Eso, grita, Jesús. Nombre maravilloso, nombre
suelta, suelta. Visualícele, hable, hable, hable. Abre tu boca. Más, 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 más. Poder de Dios. Poder de Dios, Jesús. Ah, Samara Sayari. Jesús, aleluya. Más, 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 gracias. Habla, habla, habla. Habla, habla, habla. Habla, habla. Aleluya. Derríbalo. Aleluya. Atácale a los filisteos. Derrótale a los filisteos. En tu corazón se está librando una batalla. Avanza, avanza, avanza. Vamos adelante. Jesús, Amarasayari. Jesús, aleluya. Más. Gracias, Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, Santo Dios. Esta noche vamos a hacer algo bonito. Vamos a gritar un gloria a Dios, pero fuerte y alargado. Vas a ver, hermano, que tu fe, hermanos, va a ensancharse y tú vas a hablar nuevas palabras. Esos filisteos, aleluya, van a caer. Aleluya, vas a derrotar. Levanta tus manos y vas a gritar fuerte. Aquí hay lágrimas, aleluya, el poder de Dios está tocando. Marasayari. Como el Señor quiere ver un pueblo y sus siervos ungidos, llenos de poder. Aleluya, en estos tiempos finales se necesita predicar la palabra de Dios como el apóstol Pablo, no con humana sabiduría, sino con demostración de poder y de espíritu. Aleluya. Levanta tus manos. Gloria, 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 gloria. Haga caso. Levanta tu mano, a ver.